Buenos días a todos, bienvenidos a una vez un estudio más del Sri Ramacharita Manasa de Goswami Tulsidas, la gran obra épica de la literatura hindú, en donde se narra la historia de el señor Ramchandra Raghu. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Como recordarán, estamos en la parte en la que Angad, el príncipe regente de Kishkinda, hijo de el rey Bali, va de mensajero del señor Ram a la corte de Ravan a negociar los términos de que o bien Ravan entregue a la madre Sita y se evite la guerra, o pues ni modo se vaya a la guerra, ¿no? Entonces están en la conversación y Ravan insolentemente pues le dice a Angad que él es el todopoderoso y tal, y que el señor Ram no es más que un pobre humano que no va a poder con él nunca. Y pues cuando él le dice que pues está alabando a un tonto ahí, entonces Angad se enfurece y nos dice Maharaja Tulsidas, cuando vio que se vilipendiaba de esta manera al señor Ram, el jefe mono se llenó de mucha ira, porque aquel que presta oídos a la vituperación o a que hablen mal en contra de Hari, o sea, el señor Vishnu, o de Hara, el señor Shiva, incurre en un pecado tan grande como matar una vaca. ¿Okay? Recuerden que en India la vaca es sagrada porque es la madre tierra misma. O sea, el universo entero, o digamos, este sistema, tiene la forma de una vaca, se dice en la mitología hindú. La tierra es la vejiga de la vaca, por lo que el océano es salado, porque pues son las orinas o la orina de la vaca. Hay otro plano que es la ubre, que es de donde el océano es de leche, que es de donde, por ejemplo, emana la madre Lakshmi, nace Bhagwan Vishnu en ese plano celestial que es el océano de leche. ¿Sí? De esa ubre, las 4 tetillas, se dice que son los 4 Vedas, el Rig, Sama, Yajur y Atharva, ¿sí? Que brindan ese néctar lácteo de
el conocimiento sobre lo que es en verdad o en realidad existente. ¿Ok? Lo que nos causa sufrimiento, se enseña en los Vedas, es nuestra ignorancia o nuestro desconocimiento de qué es lo que en verdad existe y qué es aquello que en su naturaleza es no existente. Y entonces esa superposición de lo no existente sobre lo que en verdad existe, o lo que se ha dado por llamar el ser, pero en realidad los Vedas no hablan de ser, porque ya ser significa una individualización, una personificación o personalización de esa masa de conocimiento, de energía y de gozo que es el Atman o Dios. ¿Ok? Entonces, esa superposición nos confunde, porque como toda la información que se recibe se percibe a través de los sentidos y es procesada por el órgano interno o buddhi, que el cual es mente, es intelecto, es ego y es conciencia. Como todo lo que se percibe de este universo manifestado llega a través de esos 5 sentidos de percepción y es procesado por el órgano interno, entonces esa información es tan de alta calidad que nos hace confundirnos y creer que lo que está siendo percibido y procesado y generado por la mente, esa serie de sensaciones que la mente procesa, o que el órgano interno procesa, porque no es solo la mente, es el intelecto, es el ego también, y es la conciencia. Cuando procesa esa serie de estímulos, genera unas imágenes dentro que nos hacen pensar o creer que lo que estamos percibiendo es real. ¿Ok? Se dice que en su naturaleza es no existente porque lo que realmente es existente es algo lo que es eterno, es inmutable y es inmejorable. O sea, es como es, ha sido como es y será como es, y no tiene principio ni tiene final. Eso es lo que es eterno. Eso es lo que es en realidad existente. Todo aquello, lo que va a estar durante un tiempo, no importa que sean miles de millones de años, si tiene un principio y un fin, y o, digamos, si no vas a alcanzar en tu periodo de vida a percibirlo, si en el periodo de tiempo que tú estás sufre modificaciones, conlleva variaciones, pasa por alteraciones, eso debes tú saber que es en esencia no existente. Y o se puede mejorar, debes saber que eso en esencia es no existente. Y todo aquello que es no existente, no debes generar ningún tipo de apego a eso, porque si tú generas apego a aquello o te identificas con aquello, vas a sufrir. Vas a sufrir porque vas a querer que la cosa se mantenga tal cual tú la encontraste o tal cual estaba en su estado de mayor brillo, de mayor
resplandecencia. Y eso no puede ser así, porque lo que en esencia es no existente, pues va a estar sujeto a los tres males o los tres inconvenientes inherentes a lo que es manifestado, que es el nacimiento, la enfermedad, los cuatro, perdón, la decrepitud y la muerte. ¿Ok? Todo aquello lo que existe, entre comillas, en este plano manifestado, va a pasar por esos cuatro procesos de nacimiento, de enfermedad, de decrepitud y de muerte. Todo el universo. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el universo tiene la forma de una vaca, eso hace que nuestra madre, en todo sentido, sea la vaca. Porque estamos engendrados en el seno de esa vaca. Es por esa razón que en la filosofía védica o en la filosofía hindú, la vaca es tan sagrada. Y aquel que pues mata a una vaca es capaz de matar a su propia madre. Y sobre todo pues lo vemos en el caso de los bebés, que cuando bebés se termina alimentando al niño con leche de vaca. Hoy en día se ha generado mucha polémica en cuanto al consumo de la leche. Están cambiando una verdad eterna, que es que la leche es sumamente nutritiva y necesaria, pero es una consecuencia de los mismos manejos ignorantes de los seres humanos, que en su inteligencia y en su creencia de que ellos pueden mejorar lo que creó Dios, han hecho que el sistema de alimentación de la vaca hoy en día sea tan artificial como el mismo sistema de alimentación de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, a la vaca se le ha llevado incluso al canibalismo. ¿Cómo así que al canibalismo? Sí, porque el alimento concentrado que se prepara para las vacas lleva harina de pescado y lleva huesos molidos de res. ¿Ok? Entonces, un animal que es eminentemente herbívoro, los seres humanos en su ignorancia han detrimentado la calidad de su alimentación con ese bendito cuento de el alimento concentrado para que la vaca produzca más leche. Eso es lo que ha generado, pues, que la leche que se toma hoy en día no sea la leche natural producida por una vaca alimentada con su sistema normal de alimentación. Y eso es lo que ha venido creando todos estos problemas de intolerancia a la lactosa, etc. Pero en realidad, si nosotros alimentamos a una vaca de la manera adecuada, uno de los mejores alimentos que tú puedes llegar a tomar es la leche. Eso es algo lo que está contenido en los Vedas. Eso es algo lo que se ha estudiado. ¿Ok? Quienes hablan de que la leche no es el mejor alimento
simplemente están inmersos en la ignorancia. En este momento, como les repito, no es el mejor alimento porque la vaca no está siendo alimentada de la forma natural, de la forma en que ella realmente debe ser alimentada. Esos artificialismos que los seres humanos le ponen a su propio estilo de vida es lo que hace que la calidad de la vida se deteriore. Es lo que hace que tengamos todas estas alteraciones que se presentan en el clima, en la tierra, porque la gente se ha distanciado tanto de la naturaleza que tienen que llevar una vida sumamente artificial para poder sostenerla. Pero en la medida en que el individuo establece ese contacto o restablece su contacto con la naturaleza, su vida empieza a mejorar en todos los ámbitos. Por eso es importante la oxigenación adecuada del cuerpo, la ejercitación adecuada, la alimentación, el sueño. Todas estas prácticas, cuando son llevadas a cabo, vamos a tener cuerpos longevos, saludables, que tienen energía, potencia para rendir. Pero para poder llevar a eso debemos ser lo más naturalistas posibles en nuestra alimentación. Pero hoy en día, pues la mayoría de los alimentos que se consumen llevan conservantes, llevan grandes cantidades de azúcar. Todo en su justa medida es adecuado. Por eso encontramos, pero lamentablemente, pues encontramos los seres humanos que son demasiado fundamentalistas en un lado o en el otro del espectro. O sea, tenemos el que se alimenta prácticamente solo de carne. Tenemos el que se alimenta de toda clase de comida hiperprocesada, chatarra, que de alimento ya no tiene nada. Eso es puro almidón y azúcar y conservantes. Y tenemos el otro que por el otro lado se va al otro extremo y come hasta solo piedras, que son los mineralistas. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su cuento, porque a fin de cuentas, muchachos, lo que tú creas firmemente en tu mente, eso va a constituir tu realidad. Si tú crees que el comer solo piedras es la mejor alimentación y tienes la suficiente convicción, tú vas a demostrar que comiendo solo piedras tienes la mejor alimentación. Si tú crees que comiendo solo carne es la mejor alimentación y tienes la firme creencia, la firme convicción de que eso es así, tú vas a demostrar que el comer solo carne es la mejor alimentación. ¿Por qué? Porque esto no es más que una proyección de tu propia mente. Entonces, aquello en lo que tú creas con vehemencia, de verdad, y que no te quepa la más mínima duda en tu creencia, eso tú vas a manifestar. Porque en esencia, tú eres ese Atman, tú eres esa fuente de toda esta manifestación. Y tú puedes manifestar lo que tú quieras. Es por esa razón que vamos a encontrar grandes santos que
viven del aire, que solo se alimentan de agua, que solo consumen leche, que solo consumen flores, frutas, raíces, hojas de árboles silvestres. Mineralistas que solo comen piedra. Pero lo importante es que tú establezcas tu propia existencia. Eso es lo que los Vedas nos enseñan. Promulgar que tal alimentación es saludable y tal otra alimentación no es saludable es quedarse en la superficialidad de la enseñanza. Lo que realmente el individuo debe buscar es su profundización dentro de su propia esencia para poder establecer contacto con Hari o con Hara, que es la forma manifestada de la divinidad, que es la personificación de esa masa de energía, de conocimiento y de gozo que llamamos Atman. Yo le puedo dar la personalidad de Hari o le puedo dar la personalidad de Hara y puedo estudiar su naturaleza en la forma de Brahma, o le puedo llamar Mahoma, o le puedo llamar Jesucristo, o le puedo llamar Zoroastro, o le puedo llamar el Buda. Puedo darle el nombre que yo quiera y la forma que yo quiera a esa masa de energía, de conocimiento y de gozo. Y a través de esa creencia yo voy a llegar al contacto. Inevitablemente voy a llegar a contactar a la divinidad. Por eso no hay enseñanza superior a ninguna otra enseñanza. No hay verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien, porque es que tú generas lo que tú quieras generar. El hecho de que tú estés teniendo una experiencia de vida que te genera tu realidad, no implica que tu experiencia de vida va a ser la misma de los demás. Por consiguiente, un gurú fidedigno no va jamás a pretender enseñarle a ningún discípulo a que duplique su experiencia de vida. Es decir, mi sistema de alimentación me funciona a mí porque yo creo que ese sistema de alimentación es el que me funciona a mí. Pero yo no puedo ni debo extrapolar ese sistema de alimentación a absolutamente nadie. Lo único que yo puedo y debo extrapolar es el sistema a través del cual el individuo llega a experimentar a su propia divinidad. Ese sistema es la búsqueda, el estudio de su propia naturaleza. Es llegar a conocer mediante la técnica, ciencia o metodología que sea, que él no es más que el observador, el experimentador, que a través del órgano de los sentidos y del órgano interno experimenta esto que llamamos vida. Ese proceso de desconexión de lo que soy yo, observando al órgano interno en su interacción con el órgano de los sentidos,
a través de una técnica profunda como la mantra yoga meditación. No es la única, es la que yo practiqué y es la que sobre la cual yo te puedo hablar. Te permite entonces conocer tu verdadera naturaleza. Mientras estás envuelto o inmerso en la ignorancia en este mundo, mientras no has logrado llegar a contactar con tu propia esencia, entonces existen una serie de pasos que la divinidad en su forma de Maharishi Patanjali llamó el Ashtanga Yoga, el octuple paso del yoga, en donde el paso 1 y el paso 2 son códigos éticos y morales, como el no decir mentiras, como el no codiciar, no querer acaparar cosas, porque, o sea, son todas esas llamas y ni llamas o restricciones y autoconstricciones que uno debe practicar en la vida, hacen que si uno no los practica, pues estás invirtiendo tu tiempo en algo lo que a fin de cuentas no va a ser tiempo perdido, porque nada de eso te lo puedes llevar ni siquiera a este cuerpo. Este cuerpo se generó acá y aquí se va a quedar. Entonces, el yo identificarme con el vehículo a través del cual yo vengo a hacer la experienciación o a experimentar esto que llamamos vida, y apegarme a ello y querer conservarlo y retenerlo, es violentar una ley de la naturaleza y que inevitablemente me va a llevar a la frustración, al arrepentimiento y al sufrimiento. Entonces, por esa razón, Maharaya Tulsidas nos dice acá que Angada se enfurece porque el peor pecado que uno puede cometer es prestar oídos a que vilipendien, a que hablen mal de alguien, más aún si es la divinidad, si es tu gurú. Uno no debe prestar oídos, porque si yo presto oídos al chismorreo, al vilipendio de alguien, estoy incurriendo en un pecado tan grande como matar una vaca. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a eso, a que mi mente sea contaminada en contra de alguien, a que mi mente sea contaminada de yo menospreciar a alguien o ver mal a alguien o satanizar a alguien, cuando en realidad todo lo que está ocurriendo ahí no es más que una interacción del karma de esa persona con todos aquellos que están siendo involucrados. Y yo no debo perder en ningún momento la perspectiva, la noción, la claridad de que aquello que está sucediendo ahí está sucediendo en el plano de la ilusión. Lo único que tú debes batallar, o por lo único que tú puedes y debes batallar en este plano, es por mantener lo que es correcto en contra de lo que es incorrecto o indebido. Pero llegar uno a discernir qué es lo realmente correcto o qué es realmente lo indebido en este plano es bien complicado. Entonces eso hace
que surjan esos paladines de la justicia, que porque creen que lo que ellos tienen como su verdad es lo correcto, entonces ahora vienen a avasallar a los demás, a imponerles su verdad. Y ese es el error que comete la gran mayoría de personas, incluidos los Mahatmas, que ellos quieren imponerle su verdad a los demás. No, lo único que tú debes enseñar, si tú eres un gurú fidedigno, es cuál es la senda en que el individuo va a descubrir la verdad. Y como la verdad es tan inmensa, como inmenso es el universo manifestado junto con el no manifestado, la capacidad que tú como individuo tienes de capturar, de captar, de aprehender esa verdad está sumamente limitada. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, que Ravan, siendo alguien tan ilustrado, siendo alguien tan erudito, no logra ver que el Señor Ram es el Dios Todopoderoso mismo. Y si tú lees el Evangelio del Señor Ram, lo que Él le enseña a los Mahatmas cuando está reunido con ellos, a su hermano Lakhan cuando está con Él siempre le habla de que la percepción que Él tiene, siendo el Dios Todopoderoso mismo, por estar en ese cuerpo físico, es limitada. Porque la divinidad tiene eso muy claro. La percepción que tú llegues a tener mientras estés percibiendo a través de los sentidos en su interacción con el órgano interno es una percepción limitada. Y al ser limitada, tu verdad es relativa. Es tu verdad. No va a ser ni la de tu discípulo, ni la de tu gurú. Simplemente es tu experiencia. Entonces un gurú fidedigno jamás te va a imponer su verdad. Es que esto es así, no. Un gurú fidedigno lo que te va a enseñar es a que tú, mediante una metodología científica diseñada hace millones de años, experimentes por vía directa tu propia verdad. Ahora, tu captación de esa verdad va a estar limitada, condicionada por la propia capacidad que tú le generes a tu órgano interno para percibir, procesar y digerir aquella experiencia. En la medida en que el individuo logre hacer que cesen las funciones de los sentidos, es decir, como dice Maharaya Patanjali, que tú retires a los sentidos de sus objetos, que esa interacción objeto-sentido cese y luego hagas que el órgano interno se desconecte de los sentidos y tú puedas contemplar el órgano interno. Inicialmente desde la conciencia, tú como el observador, como el experimentador de aquello, estás viendo en tu introspección profunda, en el proceso meditativo, estás viendo esos dos. Luego vas a experimentar un estado de supraconciencia, en el cual tu cuerpo y tu mente están en un estado de relajación tal como que tú estuvieras durmiendo, pero tú estás plenamente consciente. Ese estado de supraconciencia es el que te va llevando poco a poco a experimentar
cada vez cosas que son difíciles, por no decir imposibles, de describir con palabras. Y eso es lo que tú tienes que enseñarle a tus discípulos, a que ellos hagan ese proceso. Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con que la persona tenga sexo o no tenga sexo, tenga dinero o no tenga dinero, coma tal cosa o no coma tal otra cosa, haga esto o haga aquello, no. Como gurú fidedigno, si alguien llega y te pregunta, venga, ¿y cuál es la mejor alimentación? Lo más que tú le puedes decir, pues, en mi experiencia, yo me alimenté de esto, de esto, de esto y de esto, y pues he logrado algo. Por eso, digamos, en mi experiencia, el vegetarianismo es fundamental para lograr los estados sutiles de la conciencia. Así que yo te voy a recomendar encarecidamente que tu alimentación sea vegetariana, lacto vegetariana. Pero es que a mí la leche me hace daño, entonces no consumas leche. A mí el queso no me gusta, no consumas queso. Pero yo no te voy a llevar a decirte, no, pero mira, que para ser vegetariano tienes que comer la cáscara del plátano verde cruda y alimentarte únicamente de cáscara, porque yo no lo hago. Ahora, eso te puede llevar a estados evolutivos superiores al que yo tengo. No sé por qué yo no lo he hecho. No es mi experiencia. ¿Sí es? Ahí, esa condición de la humildad es fundamental. Yo solo te puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia. Yo no te puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia de Maharishi Mahesh Yogi. Yo no te puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia de Jesucristo. Yo no te puedo hablar de la experiencia de Muhammad Ali. Yo no te puedo hablar de la experiencia de Zoroastro. Yo no te puedo hablar desde la experiencia de Confucio. Porque todos y cada uno de nosotros hemos experimentado esa verdad sola, única y sin segundo que llamamos la divinidad desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad de introspección y experimentación, alejándonos de los sentidos del órgano interno y entrando a través de la conciencia inicialmente para luego sobrepasar la conciencia a la experiencia directa, en donde no hay mente, no hay intelecto, no hay discernimiento, no hay nada. Solo la experiencia. Eso va a depender del nivel de desarrollo del órgano interno que haya tenido cada uno de nosotros para poder luego transmitir un poco de esa experiencia. Y esa experiencia de, digamos, Jesucristo es una experiencia que hoy en día está sumamente distorsionada porque Él transmitió lo que pudo transmitir a unos discípulos que tenían a su vez un nivel de conciencia que les permitió captar lo que pudieron captar de la enseñanza del hombre en su momento. Y luego, con el devenir de los años y las generaciones, pues viene una serie de cosas, cambios, modificaciones, porque empiezan a entrar los contaminantes de todos los discípulos en sucesión que han venido siguiendo esa enseñanza. Punto. Es lo que sucede. Y eso es lo que hace que existan las religiones. Porque en realidad ni Cristo enseñó cristianismo,
ni Mahoma enseñó mahometanismo, ni Zoroastro enseñó zoroastrismo, ni Confucio enseñó confucianismo, ni Buda enseñó budismo. Ellos enseñaron la sola, misma y única filosofía de vida, sin imponerles. Si ustedes se ponen a ver, ninguno de ellos les impuso a nadie ningún sistema de vida. Simplemente les dijo las cosas que más funcionan. Pues no digas mentiras, ama a todo el mundo, sé compasivo, sé generoso, entiende que hay algo mucho más allá de este mundo, que este mundo no lo es todo. Y haz un proceso introspectivo. Oración, meditación, como quieran llamarlo. Haz un proceso introspectivo. ¿Qué tienes que comer o qué no comer para eso? Eso es lo de menos. Haz un proceso de introspección. Deja de mantenerte proyectado o proyectada hacia afuera a través de los sentidos. Deja de identificarte con tu cuerpo y tu nombre y tu nacionalidad. Ay, es que yo soy mujer, ay, es que yo soy hombre, ay, es que yo soy de tal país, ay, es que yo soy de tal región. Todo eso es lo que te mantiene ahí inmerso, sumergido en todo ese océano de emocionalidades. Siéntate media hora en la mañana, media hora en la tarde, cierra tus ojos, calma tu mente, desconecta tus sentidos. Evita que el principio pensante se vea modificado y experimenta que hay vida mucho más allá de todas esas emociones, de ese cuerpo físico, de ese nombre, de esas identificaciones que tú llevas. Y entonces vas a empezar a conectarte con lo que en verdad vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo, que es esa esencia que eres tú, el experimentador que está ahí en ese cuerpo para experimentar esto que llamamos vida. Cuando tú logras ese estado, de ahí para allá, ¿qué hagas tú? No importa. Por eso el señor Ram lo que vino fue y estableció una pauta de conducta. ¿Hay que pelear? Hay que pelear. Y la pelea es peleando. Él era un satria, un guerrero. Y un guerrero debe combatir. Yo soy Mahatma, no de la casta brahmana, sacerdotal. Un brahman no debe combatir. Debe dar ilustración, debe dar sabiduría, debe permitirle a la gente llegar a entender cómo funciona esto realmente. Pero si un brahman encuentra a un satria, es decir, alguien cuya inclinación es espiritual, encuentra a alguien que quiere meterse en política, debe dejarle que se meta en política. No debe decirle, los políticos son cochinos, son sucios, que es la verdad. Pero si él quiere hacerlo, pues ve y hazlo, esa es tu verdad, es lo que tú quieres experimentar, experiméntalo. Si a alguien, yo soy brahman, me llega alguien que quiere ser comerciante y enriquecerse, dale. Yo no tengo por qué ponerme a decirle, no, pero mira, es que, ¿para qué enriquecerte? Vas a perder el tiempo, chico, eso no te sirve. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Permite que cada quien lleve su propia experiencia, porque cada quien está generando
su propia realidad. Un gurú lo único que debe hacer es permitirle al discípulo que lleve su experiencia de la mejor manera posible para él, no según mis criterios, porque mis criterios son limitados. Por esa razón, lo fundamental para un gurú es tú medita. Medita, haz yapa. Medita, haz yapa. Medita, haz yapa. Y como me enseñó el gran sabio Vajjantya Mahasaya, nieto de la Hiri Mahasaya en India, nunca des un consejo a quien no te lo esté pidiendo. Y no te identifiques con ningún deseo, porque hasta el deseo de lograr la liberación es un deseo. En ese momento mi más grande deseo era ser un swami. Y entonces él me dijo, porque hasta el deseo de ser un swami es un deseo. Y si no logras satisfacerlo, ese deseo te va a causar sufrimiento. Así que vive tu vida, experimenta lo que quieres experimentar, porque aquí no hay nada ni erróneo, ni correcto, ni bueno, ni malo. Simplemente hay tu experiencia. Y con base en esa experiencia es que tú vas a sufrir las consecuencias de tu karma. Punto. Sé el observador. Medita, 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 medita. Dedícate a esa introspección profunda y vas a experimentar primero a Hari, Hara y Brahma, luego al Atman, que los genera los tres, y finalmente al Brahman. Y tu vida va a ser otra. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo Parvati Pate Hara Hara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Feliz semana.